Que la gracia del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes en esta mañana, estimados hermanos y hermanas. Amén. Es un gozo para mí nuevamente poder compartir con ustedes la palabra del Señor, hermanos. Voy a hablar por todos los que hacemos este ejercicio. Creo yo que hacemos un esfuerzo, hermanos, por tratar de transmitir el mensaje de Dios de la manera más íntegra, de la manera más sencilla, pero también de la manera más clara y directa, porque queremos ser buenos mensajeros. Un buen mensajero es alguien que transmite el mensaje tal y como se lo dieron. Entonces, en esta mañana, hermanos, vamos a meditar en una palabra muy importante, considero, para la iglesia, y pues la hemos titulado Una novia pura para Cristo. Y he tomado esta figura de la novia de Cristo, de la esposa del Cordero, como decía el himno, como dice la palabra de Dios, basado en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 11 y versículo 2. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 1 y 2. Quisiera que leyéramos hasta el 3 para comprender un poco, hermanos, por qué el apóstol Pablo utiliza esta figura y por qué quiero tomarla prestada el día de hoy para transmitir este mensaje de la palabra de Dios a la iglesia. Dice 2 de Corintios 11, 1 al 2: Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura para Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Que el Señor bendiga su santa palabra en esta mañana. Amén. Hermanos, en este pasaje el apóstol Pablo está haciendo una extensa defensa de su ministerio, porque en la iglesia de Corinto se habían introducido algunos falsos apóstoles, como les llama él, algunos falsos ministros con falsas doctrinas que querían pervertir a la iglesia. Pero lo que nos parece llamativo a nosotros, como dije, es la figura que Pablo utiliza para representar a la iglesia y para hacer que su mensaje se entienda: la figura de la Virgen comprometida con Cristo. En esta ocasión voy a tomar prestada esta figura de la iglesia para hablar de un asunto que nos parece sumamente importante y que no podemos dejar de decir. La iglesia como una virgen comprometida con Cristo. Cuando Pablo utiliza esta figura, tenemos que entender que en el contexto cultural del apóstol Pablo y los corintios, en el compromiso matrimonial era necesario un intermediario, un amigo del esposo o de la familia del esposo que se encargaba de que aquel compromiso matrimonial se llevara a feliz término, y para ello él estaba encargado de cuidar de la novia, para que la novia finalmente fuese entregada por él a su respectivo marido. Pablo, en este contexto, está tomando el lugar de ese amigo del esposo, de ese intermediario. La iglesia es la esposa, la novia, la virgen, la doncella, y Cristo es el esposo. Y Pablo dice: estoy celoso de la iglesia
porque yo quiero que la iglesia se guarde pura para Cristo, y mi deber como amigo de Cristo, como amigo del esposo, es que la iglesia se conserve pura para yo entregar buenas cuentas cuando el esposo llegue. Esta no es la única vez que la iglesia, el pueblo de Dios, es representado de esta manera. Hay muchos otros pasajes. Por ejemplo, el apóstol San Pablo a los Efesios, nuevamente en el capítulo 5, dice que Cristo es la iglesia es la esposa de Cristo. Por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes nos habla de lo mismo. Las 10 vírgenes representan al pueblo de Dios. También la Biblia, San Juan, en la visión de las bodas del Cordero, nos habla de la misma figura. También Juan el Bautista se llamó a sí mismo el amigo del esposo en el capítulo 3 de San Juan, usando la misma figura. Y Cristo mismo también utiliza esta figura diciendo: los que están de bodas no pueden ayunar mientras el esposo está con ellos. Entonces Cristo se representa a sí mismo como el esposo, y el pueblo de Dios es la esposa. Entonces estamos familiarizados ya con esta figura de esta virgen pura, de esta doncella que espera con ansias la llegada de su esposo para su final feliz. Como todo cuento de Disney, la princesa espera la llegada de su príncipe para finalmente vivir feliz por siempre. La diferencia con Disney es que esto no es ficticio, esto es real. Bien, la iglesia como una virgen pura. El tema de la pureza sexual es un tema que muchos han llegado a considerar en las congregaciones, en la familia, como un tema tabú. Es decir, algo de lo que es prohibido hablar. Porque hay escrúpulos. Porque hay esa incertidumbre de saber si tocar este tema es correcto o no lo es. Muchos padres se enfrentan con esos escrúpulos en la familia y se les dificulta bastante hablar con los jóvenes acerca de esto. Los predicadores llevamos la misma responsabilidad, también tenemos que enfrentar esos escrúpulos y finalmente decir las cosas como tienen que ser. Tristemente, este tema en muchos lugares, en muchas congregaciones y también en muchas familias, pues no se toca, pero considero que si nosotros no hablamos de estas cosas con nuestros jóvenes, a quienes les deseamos lo mejor en la vida, no queremos que se destruyan, no queremos que se pierdan eternamente. Y entonces es necesario, hermanos, que nosotros hablemos de esto con ellos, en el contexto familiar y en el contexto eclesiástico. Si nosotros no hablamos de ellos con estas cosas, tarde o temprano ellos las van a aprender de las fuentes que yo personalmente considero como menos apropiadas para ellos. Enumero esas fuentes. En primer lugar, la escuela. Muchos no van a estar de acuerdo con esto, pero considero que la escuela, el internet, la televisión y finalmente la calle. Ahí ellos van a aprender todo esto, pero esas son las fuentes menos apropiadas, considero yo, para que ellos lo aprendan. Y muchos dirán, habiendo muchos maestros y maestras aquí, y yo no quiero caerles mal, pero muchos dirán, hermano, ¿por qué usted considera que la escuela es una fuente menos apropiada o no apropiada para que el joven aprenda de sexualidad? Bueno, porque no en todas, pero en muchas escuelas no tienen un
una moral bíblica, no tienen una moral bíblica, no la tienen. Y en la iglesia obviamente sí. En la familia cristiana se supone que debería haber una moral bíblica. Entonces en la escuela los jóvenes van a aprender que es completamente normal en una sociedad como la nuestra, la sociedad latinoamericana, muy pero muy influenciada por las sociedades europeas y norteamericanas, sociedades de primer mundo, en las que es completamente normal las relaciones sexuales premaritales, las relaciones homosexuales, es completamente normal, y en la escuela pues les van a enseñar eso, que es normal, en primer lugar. Y en segundo lugar, considero que en la escuela también se les va a enseñar conforme a las leyes gubernamentales de cada país. Y en un país como en el que estamos, un país como Costa Rica, en el que la ley de matrimonios igualitarios, entre paréntesis, matrimonios homosexuales, pues ya fue aprobada, entonces a ellos se les va a enseñar esto como algo normal. Por eso, ese es mi punto, pero no quiero ofender en este sentido. Por eso en esta ocasión voy a tomar prestadas las palabras del apóstol Pablo y les voy a decir, hermanos, ojalá me toleren hoy. Ojalá toleren un poco de mi locura, ojalá toleren un poco de este atrevimiento, porque como ministros de la palabra nosotros también estamos celosos de ustedes, porque queremos que ustedes se conserven puros para Cristo. Entonces seguimos adelante. Primeramente voy a definir de forma clara y sencilla algunos términos importantes. El término virgen, que aparece en la epístola de San Pablo, que proviene de la palabra griega partenon, que significa una mujer, generalmente se entiende como una mujer, que nunca ha tenido relaciones sexuales, aunque ya pasó de la pubertad, pero aún no está casada. Una virgen es una mujer, pasó la pubertad, no ha tenido relaciones sexuales, no ha conocido hombre, no ha conocido varón. Pero también el término se extiende a los hombres en la misma etapa de la vida. Hombres que ya pasaron la pubertad y que no se han casado, son vírgenes. Y la palabra virgen también se utiliza en un sentido espiritual, en un sentido figurado, para referirse a los creyentes que se guardan de la inmundicia, de la fornicación y de la idolatría. La palabra puro que utiliza el apóstol Pablo cuando dice virgen pura es la palabra griega agnen, que significa no adulterado, significa limpio, tanto interna como externamente, algo que es sin mancha, algo que es sin putrefacción. Esta palabra ha sido traducida como puro en el versículo que estamos estudiando. Y en segundo lugar, quisiera derribar algunos mitos acerca de la castidad, de la virginidad o de la pureza sexual. Dicho en un sentido más amplio, vamos a hablar de la castidad en los jóvenes y en los solteros, no necesariamente jóvenes. Uno de los mitos más comunes del tema de la castidad, de la virginidad, es que esto es un asunto de cultura. Que esto es un asunto que depende de la época. Bueno, antes las mujeres y los varones se guardaban vírgenes hasta el matrimonio porque era costumbre. Ese es el mito. Porque eso era parte de su cultura, pero eso ahora es anticuado en una sociedad como la nuestra. Eso es un mito. El otro mito es que en una sociedad como la nuestra, que le huye al compromiso, el mito es que dos personas no necesitan unirse en matrimonio
para vivir juntos como pareja. Muchas personas de nuestra sociedad que le huyen al compromiso deciden vivir juntos en lo que se llama hoy unión libre. Y la unión libre es un nombre que se contradice a sí mismo, porque cuando uno se une ya no es libre. ¿Cierto? Entonces, unión libre como que no tiene sentido. Pero ahora eso es reconocido por las leyes del gobierno también. Y entonces hay dos personas que no se han unido en matrimonio, pero que viven juntas y que consuman la relación sexual una y otra vez, tantas veces, incontables veces, lo cual se constituye, según la Biblia, directa y claramente y abiertamente en un pecado delante de Dios. Lo cual vamos a ver enseguida. Les invito a revisar el libro de los Hebreos en el capítulo 13, versículo 4. Hebreos capítulo 13, versículo 4, y derribamos estos dos mitos que mencionamos, y un tercer mito sería que el matrimonio es, como decía el comediante, el matrimonio es como el demonio, dicen por ahí. Pero ese es un mito, ese es un mito. Y lo vamos a derribar con Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honroso sea en todos, ¿qué cosa? El matrimonio. ¿Cómo es el matrimonio en todos? Honroso, precioso, valioso, honorable, son sinónimos de la palabra honroso. Así es el matrimonio en todos. No en los casados, que ya están casados, en todos. Es honorable, es precioso, es de alta estima ante los ojos de Dios. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, dice la sentencia ahora. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hermanos y hermanas, la Biblia está condenando estrictamente las relaciones sexuales que se consuman fuera del matrimonio. Se llama fornicación y adulterio, y es pecado. Por otro lado, está celebrando, porque yo no quiero que se hagan una nube oscura en sus mentes, nuestros jóvenes, respecto a las relaciones sexuales. No quiero que se formen una nube oscura. Quiero que vean que la Biblia también celebra el amor sexual dentro del matrimonio. Las relaciones sexuales dentro del matrimonio son santas, son puras y son buenas. Fuera, no. Dentro, sí. Porque ese es el tema. Por eso lo vuelven un tabú, porque dicen no hablemos de relación sexual, porque tenemos la idea de lo que el mundo ha hecho con la relación sexual. La ha desfigurado, la ha desvirtuado, la ha contaminado, la ha hecho repudiable. Pero en la Biblia no lo son. Cuando se consuman en el momento y a la manera de Dios. Los términos que utiliza ahí el escritor, fornicación y adulterio, no se entienden como sinónimos. Se cree que el adulterio implica infidelidad de uno de los cónyuges, es decir, un adulterio es cuando una persona que está casada tiene relaciones sexuales fuera de su matrimonio. Y la fornicación implica una gama más amplia de inmoralidades sexuales, de todo tipo. Entonces, vamos a entender de esta manera los dos términos. Cada uno de estos pecados conlleva consecuencias severas para la vida de las personas que caen en ellos, consecuencias tanto físicas como socioemocionales,
Porque cuando la doncella generalmente es cautivada por el novio, entonces le dice: quiero que me demuestres que me amas. Clásico, ¿no? Típico. Es un cliché ya. Quiero que me demuestres que me amas, le dice el novio a la doncella. Y entonces la doncella, víctima de ese juego, cae y finalmente el novio la abandona. Y hay consecuencias socioemocionales ahí. Se siente traicionada, se siente abusada, se siente vulnerada y tantas cosas. Embarazos no deseados, enfermedades y tantas cosas que vienen como consecuencias de esos casos. Cada uno de estos pecados conlleva esas consecuencias, pero sobre todo las que más nos deben de preocupar son las consecuencias espirituales, porque también nosotros somos seres espirituales. Pablo a los Corintios habla acerca del pecado de fornicación y su relación con el cuerpo físico y con el espíritu. Yo quiero que vayamos ahora a 1 de Corintios capítulo 6. El versículo 12 en adelante vamos a estar estudiando en esta ocasión. 1 de Corintios capítulo 6, versículo 12 al 19. Y cuando hablamos del tema de la pureza sexual, uno de los libros que más debemos estudiar es la primera carta de Pablo a los Corintios, porque ahí Pablo llega a poner orden en todo aquel caos que había en la iglesia. Para muestra un botón, vayan al capítulo 5 de 1 de Corintios y ahí van a ver hasta qué punto habían llegado los corintios con el pecado sexual. Pero ahora estamos en el capítulo 6. Dice el versículo 12 de 1 de Corintios 6: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahora dice el 13: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como al otro, como a las otras, destruirá Dios. Dice: pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Hermanos, había una especie de creencia entre los corintios, que ellos decían: bueno, cuando el cuerpo tiene hambre, ¿qué hay que hacer? Darle de comer. Por eso decían: las viandas para el vientre y el vientre es para las viandas. Si tengo hambre, le doy de comer. Pablo dice: yo no quiero que ustedes piensen la misma cosa para con el cuerpo. Porque hay quienes, y esto lo he oído muchas veces en mi vida, he oído que muchos dicen: bueno, si Dios puso en nosotros el deseo sexual, pues hay que satisfacerlo. Dice Pablo: no. Esto no es como la comida. Si tengo hambre, como y ya está. Esto no es así. El cuerpo no es para la fornicación. Yo no puedo decir: si Dios puso en mí esto, entonces ¿para qué me lo puso? ¿Cuántas veces han oído eso? Yo lo he oído muchas veces. Si Dios me puso este deseo en mí, entonces pues voy a satisfacerlo. Pero no. Dice San Pablo: no, el cuerpo no es para la fornicación, el cuerpo es para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Y Dios dice que levantó al Señor, también nos levantará con su poder. Es decir, el vientre y las viandas, su fin es destrucción. Ellos serán destruidos allá en otro plano de vida. No sabemos si vamos a comer, pero bueno, ya no vamos a estar pensando en comida como aquí. Sin embargo, con respecto al cuerpo, no va a tener ese mismo fin. El cuerpo va a pasar a ese plano de vida, obviamente transformado, glorificado. Entonces Dios tiene un propósito para el cuerpo humano, que es glorificarlo. Y si Dios tiene un propósito para el cuerpo, pues Él quiere que lo guardemos. Él quiere que lo conservemos puro. Amén. Amén. Dice el versículo 15:
¿No sabéis, escuche bien, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Cuántos lo sabían? Nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Yo lo sabía, pero cuando leí el versículo nuevamente con detenimiento me quedé perplejo, porque no siempre estamos pensando en esto. No siempre estamos pensando que nuestro cuerpo es miembro de Cristo. Mano, hay algo profundo ahí. Hay algo profundo ahí, que nuestro cuerpo es miembro de Cristo. Y más profundo lo que dice Pablo a los Efesios en capítulo 5, versículo 30 o 31, cuando dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Increíble. Eso es profundo, hermanos. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso es que el cuerpo debe ser guardado. Dice, quitaré pues los miembros de Cristo. ¿Cuáles son los miembros de Cristo? Nuestros cuerpos. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Eso es lo que ocurre en la relación sexual. Una unión no solo física, pero también hay una connotación espiritual ahí, en esa unión. Por eso es que esto es importante. Y Pablo habla ahí de rameras porque en ese contexto pues era normal que una persona usara estos servicios que había en ese entonces. Ahora los hay también, y creo que también debemos entenderlo en ese contexto. No estoy quitando ese contexto ahora de nuestros días, también hay que entenderlo así, pero estamos hablando en general de cualquier tipo de relación sexual fuera del matrimonio. Ahora dice el versículo 17, profundo también lo que hay ahí. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Estamos unidos a Cristo? Nos hemos unido a Cristo, somos miembros de Cristo y somos un espíritu con Él. Entonces, en otras palabras, Pablo está diciendo, cuando uno se une en una relación sexual ilícita, está faltando contra aquel a quien está unido. ¿Se entiende? No solo si estoy en adulterio, no solo estoy faltándole a mi esposa, estoy faltándole a Cristo, a quien estoy unido en cuerpo y espíritu. ¿Se entiende la gravedad del asunto? Y ahora el versículo 18, el consejo para todos: huyan de la fornicación. Huyan de la fornicación. Hermanos, hay otros pecados, pero obviamente hoy estamos estudiando no es que este sea más grave que cualquier otro pecado, este es igual de grave que cualquier otro, pero estamos estudiando este. Pero lo interesante es que Pablo no nos dice resistan con valentía los deseos sexuales, ¿verdad que no? Enfréntenlos con coraje, ¿verdad que no? Párense fuerte ante la provocación sexual. No dice eso. No dice eso. ¿Qué dice? Huyan. ¿Y por qué dice huyan? Porque muchas veces no vamos a poder resistir. Y lo mejor será salir de ahí. Salgan de ahí. Es un acto temerario e insensato creer que somos lo suficientemente fuertes para resistir una tentación de ese tipo. Yo no sé cuántos de ustedes, también lo he oído muchas veces, que hay hombres sobre todo, que dicen, eso no,
Si me llega a tocar a mí, yo soy un hombre de temple, ¿verdad? ¿Lo han oído? Yo lo he oído. Pero dice San Pablo, no es así. Huye de ahí. Y el mejor ejemplo que tenemos es el de José en Egipto. Ante tanta provocación todo el día, todos los días de la mujer de Potifar ante José, que él quería estar con él y unirse a él, y José sabía que él estaba unido a Dios y que no podía unirse en una relación ilícita, ¿qué hizo José? Resistió hasta donde pudo, pero finalmente huyó. Y eso es lo que quiere Dios que todos nosotros hagamos: huir. Huye. Querido joven, querida doncella, huya. Váyase de ahí. Porque que usted sienta deseos es natural, ya lo vimos. Pero esos se satisfacen en el momento y a la manera que Dios estableció, no a la nuestra. Pablo dice: huyan de la fornicación, y eso debe entenderse, huir no solo de tener relaciones sexuales con alguien que no es tu esposo o esposa, también significa huir de la gratificación sexual fuera o aparte de las relaciones sexuales con alguien que no es tu cónyuge. No sé si se está entendiendo, pero Pablo está diciendo también que huyamos de satisfacer esos deseos con otras maneras que no son las apropiadas. ¿Se entiende? Muy bien. Pablo escribe huyan, pero no dice huyan del sexo o huyan de las relaciones sexuales, porque yo tampoco quiero que esto lo veamos como algo netamente negativo. Dijimos que no, dijimos que la relación sexual entre el esposo y la esposa es pura, es santa y es buena delante de Dios, pero la inmoralidad sexual es algo que va en contra del propósito de Dios para el cuerpo en este sentido. Una vez escuché un comentario muy desatinado, por cierto, de una persona que estaba viviendo con su pareja en unión libre. Esa persona dijo: ¿y por qué tanto escándalo por un simple papel? Eso dijo refiriéndose al matrimonio. Decía esa persona: ¿y por qué tanto escándalo por un simple papel si lo que importa es que las dos personas se amen y se respeten para vivir juntos? Bueno, ojalá fuera así de fácil. Ojalá fuera tan sencillo como eso. Si dos personas realmente se aman, tienen que comprometerse. En el amor hay compromiso. Amén. Tienen que hacer pacto. No hay verdadero amor si no hay compromiso. Y muchos huyen de ese compromiso sencillamente porque su intención final no es pasar toda la vida con esa persona. ¿Se entiende? No quiero compromiso porque yo sé que mañana me voy a aburrir y me voy a ir. Y así de fácil. Y como no hay compromiso, agarro mis maletas y me voy. Entonces, alguien que no se quiere comprometer es alguien que no quiere pasar la vida contigo. Así de claro. El compromiso es ante Dios, es ante los hombres, no puede ser simplemente un acuerdo temporal entre dos personas que se juntan. Los que hacen esto están desfigurando el propósito de Dios, que es: serán una sola carne. Y lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Amén. Ese es el propósito divino. Serán los dos una sola carne. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y sé fiel hasta la muerte. Esa es la idea. Esa es la idea. El matrimonio entonces es un pacto, es un compromiso que genera responsabilidades. Y ahí es donde entonces la gente empieza a temer. Si yo adquiero compromiso, voy a adquirir también responsabilidades. Y nadie quiere eso en una sociedad como la nuestra. Entonces, ¿por qué? Porque el matrimonio
Es una obligación entre ambos cónyuges, es un compromiso de compañía, es un compromiso de provisión en la que el esposo provee para las necesidades de la casa. Si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe, dice Pablo. Entonces es provisión, compromiso de provisión. Todos los que estamos casados sabemos eso, que tenemos un compromiso de proveer para los nuestros. Es un compromiso de formación, porque vamos a formar a los nuevos ciudadanos, nuestros hijos. Tenemos el compromiso de educarlos y de formarlos. Hay compromiso en todo esto. Hay compromiso de procrear, porque el matrimonio también tiene el propósito de procrear. Yo respeto y trato de entender a los que dicen, no, yo no quiero tener hijos. Respeto y trato de entender. Pero finalmente, uno de los propósitos del matrimonio es la procreación. Amén. Amén. Dios dijo, fructificad y multiplicaos. Es uno de los propósitos. Entonces, vamos adelante. La relación sexual entonces no es el propósito final tampoco del matrimonio. Bueno, me casé para finalmente poder satisfacer este deseo. No, ese no es el propósito final. Es un elemento del matrimonio, pero no es el propósito final. Y tenemos que entender bien esto. Entonces, la manera en que Cristo nos pide que nos conservemos puros físicamente también afecta lo espiritual. Y lo vamos a ver finalmente, yo creo que finalmente vamos a verlo en los versículos siguientes. El versículo 18 de capítulo 6 leíamos: huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dice el 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Hermano, cuántas verdades aquí en este versículo. Primera, el cuerpo, nuestro cuerpo es templo de Dios. Segunda, si tenemos un cuerpo es porque Dios nos lo dio. Tercera, nuestro cuerpo no es nuestro, es de Dios. Amén. Entonces tenemos una gran responsabilidad. No podemos profanar el templo de Dios, que es nuestro cuerpo, contaminándolo. Dice el 20: porque habéis sido comprados por precio. Bueno, ¿quién dice eso de que el cuerpo no es mío? ¿Quién dice eso de que mi cuerpo es de Dios? Bueno, fuiste comprado. La factura está ahí en la cruz. Y el precio fue la sangre de Cristo. Entonces, tenemos un dueño y nuestro cuerpo es de Él. El cuerpo no es para la fornicación, decía el versículo anterior. El cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Entonces, hermanos, yo creo que solamente hemos tenido tiempo para poder verlo en la connotación física y humana, no tanto en la connotación espiritual, esto de la pureza y de que somos una novia pura para Cristo. Hemos visto la gravedad del pecado de fornicación, hemos visto que tenemos una responsabilidad con nuestro cuerpo delante de Dios, hemos visto que nuestros cuerpos son parte de Cristo. Y finalmente quiero terminar con esta imagen para que no se queden solamente con las hierbas amargas que nos tocaron hoy. Quiero que también se lleven un postrecito de miel en sus bocas con Apocalipsis 19, 1 al 8. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 1 al 8, y termino aquí, mis hermanos. Dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya,
Salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Dice el 4, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y dice el 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque lino fino son las acciones justas de los santos. Que Dios pues nos permita, hermanos, llegar a ese día, guardarnos en pureza delante de Él, guardarnos como una virgen pura para Cristo. Dios les bendiga a todos. Amén.